La palabra, mágica creación humana, toma forma, se agudiza, susurra, crea mundos, universos, individualidades. Libros para escuchar, un encuentro con la literatura ecuatoriana por Voces Azuayas. Una idea original de Ana Abad, Quilca Editores. Producción Juan Carlos López y B Comunicación, con el apoyo de Grupo Estrategia 7. El violín de Ingres. Novela escrita por Carlos Vázquez. 5. Un dictador imposible. Prodigio de día, bañado en garúa matinal, despertó Mascal, apoyado a un tubo de calefacción que descendía a la pared donde durmió un poco, que lo auxilió ante el frío, listo para morir o para matar, con la boca espumosa, de espuma color ébano, hambriento, en riñones y otros órganos interiores de aves y mamíferos pensaba también en pomposas fiestas, y sediento. Rememoró el fuerte olor de la manzana y la naranja en agua y luego notó que era un leve olor de orina de una contigua cloaca. Habría querido que ese sitio fuera un recodo bajo un puente de París. Se acordó que le gustaban los puentes de su ciudad, con las afiladas iglesias por paisaje, que bajo ellos pasó la mayor cantidad de tiempo de niñez. Se le antojó ajenjo. Quiso acordarse de los cuentos de su hermana, de que el ajenjo era hecho con hadas exprimidas. La soñoliencia le prohibía recordar con claridad nada. A horcajadas, como para salvar su ignominiosa y putrefacta vida, se sentó. A primera vista la ingenua ciudad le pareció tan desierta como los pajonales circundantes a París. Pero aún no llegaba la hora de los mercados ni de los niños trajeados de negro y corbata correteando hacia sus escuelitas jesuitas, que por negligencia no fueron clausuradas, aún con los múltiples toques de queda. No despertaba la ciudad. Ni los guardias ni los mendigos deambulaban. Si alguna que otra mujer de iglesia que apuraba el paso ante los repiques de las 6 y que caritativamente arrojaba mendrugos de pan a los vagabundos esquineros. En el ambiente, a su alrededor, flotaba el aroma de las lilas, de los cipreses, del pescado que en amplias pailas llegaba lentamente, casi podrido, desde la costa. En una ventana cercana se reflejaba el gris nuevo del domo celeste y las refulgencias con tintes raros de verde pálido y un inverosímil violeta que amalgamados parecían jaurías de monstruos que arremetían contra las criaturas terrestres en voraz apetito y exigiendo almas perdidas para sus convites famélicos. De poco en poco, las mujeres iban en fila hacia la iglesia, insistente institución que porfiaba con el redoble como un barco a punto de zarpar a una isla nueva, llena de frutos y sembríos exuberantes, arenas dormilonas, mujeres impúdicas, paredes doradas. Esas oradoras y devotas mujeres, junto a sectas secretas a las cuales era imposible entrar salvo enlistamiento, eran las únicas agrupaciones en reunirse de la ciudad. Todo esto minutos antes de que Oscurimbad se vea asaltado en su sopor por un elegante hombre, de lindo y rizado bigotito, que se presentó con un ademán de pulcros cultivos y aún de jactancia, como Jean-Baptiste Gossin. Mucho distaba de ser una viva muestra de lo que era la ciudad, que dentro de su desorden mantenía ese orden anárquico que posee la calle. Su rígida postura, su peinado de raya a la mitad como de mujer y su fino dialecto contrastaban con el inmenso alboroto que los rodeaba. Para cerciorar su presencia, el músico restregó sus ojos y escupió entre sangre y saliva como si con ello marcara su territorio. El hombre lo miró y sonrió como si el violinista fuera
fuese un niño ajeno que necesita mano dura para enmendarse. He sido enviado por el vizconde Homais, quien me advirtió con su natural sapiencia que lo encontraría en este preciso lugar y que usted trataría de probarme de distintas formas. Formas, veo ahora, no del todo ortodoxas, exclamó el desconocido. Expresión de sobrecogimiento, desinterés inmediatamente, 3 greñas rodaron hasta la altura de la nuez de Adán, se rascó la calva con una larga y aserrada uña que sobresalía de entre las demás. Cuando acabó el larguirucho hombre de decir estas palabras, Oscurimbat ya estaba repuesto sobre sus pies, frecuentado por bostezos. Continuó el caballero inmutable ante las descaradas groserías del mofletudo personaje. Es extraño que un hombre de genio sucumba a estos anhelos de vivir la pobreza, que es una de las caras de la ideología, en carne propia. Pero sé, como usted, que este caso se ha repetido muchas veces a lo largo de la historia. Entre mis locas aventuras espero que su compañía sea la más descabellada de todas. Según el vizconde, me llenará de diversión y educación pasar con usted unos días. Con ceño fruncido, Oscurimbat lo miraba, casi absorto, casi creyéndose parte de un sueño. Hombre de genio, se dijo con amor propio. No sé de qué me habla, ¿quién es ese conde?, repuso. Vizconde, interrumpió. Vizconde Homais. No me diga que no lo recuerda. Él sabe muy bien quién es usted, señor Cornupo, ¿no es así? Y más, repito, me ha dicho que lo encontraría en este sitio a esta hora del amanecer, mientras usted sostenía su mirada contra estos vitrales. Continuó en tanto con el índice de su mano derecha señalaba las ventanas que lo ensimismaron segundos antes de que se presente Gozan con este alegato increíble. Dispuesto a favorecer mi causa, con este leitmotiv musical que le dio gloria más de una vez, antes de que la vejez lo aborde y el olvido consuma su virtud, sé que es hombre dotado de un excepcional oído. Quisiera ser yo el dichoso que almacene para la posteridad su legado artístico. Le pido, porque sé también que debo pedírselo con humildad, me indique las notas de su composición para aprenderla y difundirla. Y si su anhelo es mantener anonimato, no se preocupe, ni yo ni el bueno del vizconde tacharemos su deseo de manera alguna ni lo dejaremos siquiera. Mientras Gozan hablaba, Oscurimbat se aferraba al estuche con adolorida fuerza. Lo miró con una expresión casi asnal y rumoreó como el mar bravío cuando pensó en refutar cualquier palabra sin atreverse a hacerlo. Consumido por la vulgar curiosidad, la cabeza le pesaba como si hubiera bebido champaña. Hacía a su parecer una eternidad que no departía una conversación con hombre alguno. No era así, apenas horas con algún mercader ambulante. Pero esta sobrecogedora magia era algo más que impulso verbal sin sentido. Trató de volver en sí, salir de la estupidez profunda en la que había caído. A ver, dijo acompañado con un imperceptible movimiento de cabeza y aún más chiflido nasal. Usted asegura que estaba esperándolo, que un hombre algo adivinador, que evidentemente lo engañó, le aseguró que yo estaría aquí, haciendo exactamente lo mismo que hice. Además, le contó de mi música. Exactamente, aseguró Gozan. Bien, en primer lugar, no miento al decirle que no conozco a ningún conde, vizconde o cosa por el estilo. En segundo lugar, le sugiero que no me pida que le dicte las notas de mi melodía. Yo mismo no las conozco. Se rascó la calva frente con iras. Inmediatamente le vino a la mente el hombre que lo escuchó por primera vez en sus jardines allá en París. Pensó que nunca supo a ciencia cierta si había muerto o no. Pensó que si alguien podía ser noble y además supiera de su existencia como de su música, era tal sujeto.
Se creyó entonces marioneta en una pantomima a la que no deseaba pertenecer. «Ya lo sé», interrumpió Gossein, con la mano extendida mostrando la palma entera blanca como nata. «El vizconde me lo anticipó». Ante estas palabras, Oscurinbad torció los labios, evidentemente irritado, trató de darse aire. «¿Quién demonios?» quiso emplear la palabra diantres, se abstuvo por temor a la ridiculez. «Es ese tal vizconde», replicó en forma airada, como si sus pensamientos anteriores no sirvieran de nada, como si los hubiese olvidado. «No es necesario que invoque a los demonios para saberlo. Si usted lo prefiere, podría conducirlo hasta su mansión, aposento realmente exquisito. Podría allí brindarle un delicioso desayuno». No pensó mucho en lo que oyó. No únicamente su cerebro estaba irritado, también su estómago, que a base de gruñidos reclamaba alimento. Se limitó a exagerar su sencillez. Trató de evitar actitudes hostiles, siempre con la consigna de sacarle provecho al momento. El bien urdido tapiz de su mañana lo animó. «Está bien, aunque no comprendo del todo. A cambio del desayuno y de conocer a ese vizconde suyo, le ofrezco mi melodía. Pero primero lo primero, tengo hambre». «De esto no se preocupe, comida es lo que sobra donde vamos. Lo que escasea es lo que precisamente he venido a buscar en usted, Monsieur Cornupio». Un elegante carruaje, en el que no reparó anteriormente Oscurinbad, los esperaba con un firme auriga que los sostenía la compuerta. Subieron y al instante se puso a andar. Con un cosquilleo que le recorría el espinazo, el violinista temió por un segundo de ser el conejillo de indias de un malévolo experimentador. Tras rozar el estuche, se creyó el científico. Sonrió y vio acercarse una casa enorme de cuya chimenea todavía brotaban residuos de humo de la leña usada la helada noche anterior. Casa de paredes descascaradas, como vacíos afrechos, cubiertas con múltiples tonalidades de ocre y verdoso musgo. Recién entonces botó de sus hombros una escarcha y se dio aliento para estornudar. Una estrecha calle de tierra los recibió. Fantasmagóricas ramitas raspaban el casco del carruaje y su toldo. Durante el viaje no intercambiaron ni miradas ni palabras. Los heridos caballos, pues no solo al carruaje lastimaban las puntas de las ramas y las espinas de las verbenas, se detuvieron frente de una puerta que daba toda la impresión de estar a punto de caerse. El cochero fue el primero en bajar, y lo que Oscurinbad pensó en una habitualidad poco habitual entre potentados, no abrió la puerta para que se bajaran. Gossin, en lenguaje de mudos, lo invitó a que lo siguiera. La corroída madera anunció su llegada. Las derrumbradas bisagras la confirmaron. Varios caminos se bifurcaban. Creyó entrar en una ratonera. Creyó no poder dar con la salida si no era guiado. No podía huir. Pero, ¿por qué habría de intentarlo? Aquel hombre se había mostrado íntegramente tal cual era. En todo caso, él era quien podía dudar de la gran carga de amargura que el músico delataba en sus actos. De pronto aparecieron ante una bien nutrida biblioteca. De pronto se sintió solo. No comprendía de arte ni de literaturas, pero aquel maravilloso espectáculo de orden, inteligencia, conocimiento e imaginación lo sobrecogió. Un reloj con péndulo era lo único que rompía el silencio. Imaginó a todos los hombres que escribieron esos libros, a sus demonios, a sus avatares internos que los obligaron a plasmar en papel sus sobresaltos, sus amores y añoranzas, sus pesadillas. Supo intempestivamente que presenciaba un prodigio. Creyó que gracias a esos libros él podía hablar y comunicarse,
pero creyó también que gracias a esos libros algunos hombres se licenciaron al poder, al mal, a creerse superiores. Trocó sus pensamientos en actos y cogió un libro como si supiera leer, como si antes lo hubiera escogido de entre esa multitud. Lo revisó entusiasmado como si lo entendiera. De peso inaudito se le hizo difícil abrirlo sin apoyarlo en una mesita de mármol esquinera salida del Renacimiento. Lo hojeó ansioso. Lo atraparon los bellos grabados, las letras góticas y doradas que inundaban el libro en cataratas de expresiones y algarabía que o bien le provocaban llanto al lector o bien sudor. Una voz lo interrumpió. Al parecer, además de música, comprende de letras. Cerró el libro abruptamente, empujado por el espanto de ser sorprendido como si fuera un ladrón. Buscó a la persona de la cual provenían esas palabras. Halló una sombra en la puerta que de poco se diluía hasta corporizarse en Gozán. No reconocí su voz, dijo, y bajó el tono para culminar. Siento mucho haberme entrometido en sus posesiones. Despreocúpese, amigo Cornupo, respondió el hombre que se había ido a mudar de ropa para su comodidad. Ahora llevaba encima una negra y larga bata y fumaba con calma. En primer lugar, esta biblioteca no es mía. Diera mucho porque así fuera. Como le dije antes, esta vivienda pertenece al vizconde Homais. De ser yo el propietario, no la tuviera tan maltratada, pero no me atrevo a contraponer hipótesis a las que maneja el vizconde, hombre de mucho talento. Le anticiparé, ha logrado prodigios increíbles que resumen hasta tierras de los hombres de ojos cosidos. En segundo lugar, nunca está de más instruirse. Estos libros tienen presencia propia. Uno diría, de ser falto a la vista, que está rodeado de una audiencia que lo observa y aún más lo juzga. Y el ejemplar que escogió no es nada desdeñable. Ha entusiasmado a más de uno. Además del vizconde, no cela sus libros, es un hombre de mentalidad abierta. Cada vez se figuraba al vizconde más grande y robusto, más supremo, incluso más que la misma biblioteca. Pensó que si alguien leyó todos esos libros, podría tener todos los juzgamientos y todos los aciertos. Quiso distraerse, o tal vez distraerlo. Ya Gozán se había perdido en la busca de algún libro que lo entretuviese esa noche. Dejó el estuche sobre la alfombra que cubría el entablado. Entonces llegó una oscura muchacha con un charol repleto de frutas, jugo y huevos a la francesa, anunciada antes por los ecos provocados por sus zapatillas de taco ancho. Oscurimbad lo devoró todo en un par de minutos sin proferir una sílaba. Es usted un espécimen sumamente extraño y sí, interesante por lo demás, dijo Gozán, acomodado en un sillón. Como lo advirtió el vizconde. Casi atragantado por esta última frase, el violinista tosió con sequedad. ¡Por fin!, exclamó con alimentos todavía masticables sobre la lengua. ¿Podría de una buena vez indicarme quién es este famoso? Todo a su tiempo, mi buen amigo. Primero coma y sáquele provecho al alimento. Para eso Dios nos lo dio. Oscurimbad lo miró de soslayo, imaginando a los jabalíes cuando son engordados. Siguió temiéndose parte de un ensayo científico. A cada pensamiento lo salvaguardaba en el violín. Ya un poco entrado en saciedad, volvió a fijarse en la biblioteca. No dejaba de parecerle hermosa. Con solemnidad de astrónomo reparó en el cielo raso. Un extraordinario bajorrelieve lo emparedaba a él y a los muchos libros entre la alfombra y el estuco. Imágenes desgarradoras de máquinas volantes y náuticas saturaban sus ojos, donde seres como hombres encascados y con imposibles escafandras se daban muerte. Encantado,
Fue interrumpido por Gozán, quien le ofrecía un vaso con whisky. Nunca lo había probado. Aceptó sin resistencia. En un acceso de curiosidad preguntó: ¿Este hombre es artista? Es mucho más que eso, respondió el otro, rendido también a los deleites del bajorrelieve. Uno se atrevería a decir que es un sabio en toda la extensión de la palabra, y hasta un nigromante, cuando así le apetece. Oscurimba se limitó a asentir, como si entendiera cada uno de los términos que ingresaban por las tuberías de sus orejas. Absortos ambos, solo unos punzantes ladridos de enfado los distrajo. «Mire, mi buen violinista callejero», empezó decidido Gozán. «soy un hombre que se jacta de su practicidad. En otras palabras, me gustan las cosas bien y rápidamente hechas. No voy a circunvalar el objetivo que me condujo a invitarlo a desayunar y a salvarlo de esa mediocre calidad suya de vagabundo. Le dije en aquella hedionda esquina donde lo encontré, cual borracho, que mi objetivo es oír su melodía, que según el vizconde Homais es lo más próximo a una melodía celestial. Si acudo a sus consejos, lo cual opto por hacer, he visto sus maravillas, he calculado posibilidades y sé de su propensión a mantenerse anónimo como usted, deberé creerle fielmente. Además, esa es la consigna para avanzar en mi plan, que crea o no, abraza una amplísima cantidad de logros posteriores. Soy también un amante empedernido del arte, de la cultura, del buen ojo, del buen gusto, del buen oído. Contraje nupcias con una mujer bellísima que ya no me acompaña, pero que quizá sea la impulsora total a mi anhelo». No soy un hombre de muchas palabras, replicó el otro. Puedo pedirle al señor sea breve y conciso como dijo ser. Hay algunos términos que me resultan indescifrables. Gozán se frotó la barbilla. Dudó que un hombre que a otro llama señor sea hombre de un alto nivel cultural. Temió muy en sus adentros que Homais nuevamente haya acertado. «Me atormenta, me anonada, me causa gracia la gente estúpida, por eso vivo feliz», dijo en señal de prueba, al ver que le respondía Oscurimba, quien no tuvo otra reacción que sonreír por considerar aquella frase una alegre broma, por pura inercia. Pero Gozán le restó importancia. No se contuvo y prosiguió oídos sordos. Sabía que a veces los callados son los que mejores actos llevan a cabo. «Lo que acabo de decir, óigame bien. Lo que trato de hacer es totalmente distinto a lo que usted consigue sin intentarlo. Usted, cornupo, es un criminal. Abandone, por favor, esta expresión de asombro. Aquí no corre peligro. Pero usted es un criminal sin conciencia ni conocimiento de sus propios crímenes. Como un hecho divino, su tonada le llegó a los cielos para librarse de una vida llena de miserias y contrariedades. Yo, en cambio, anhelo más». Aquí su tono cambió. Fue ahora como de trueno. «Anhelo amasar una dictadura como la que los historiadores dicen que habría llegado de no ser por la muerte de tal o cual general o rey o por un héroe que de la plebe emergió para libertar a la gente oprimida como usted mismo, para que, como dicen, exista igualdad. ¿Ha oído hablar de Bonaparte? Es un hombre de muchas virtudes y muchos errores. Yo no los cometeré. No podría soportar ser tan ingenuo. Amar, por ejemplo, es una falencia, si lo que se desea es renombre. Anunciar el nombre es una falencia, si lo que se desea es perpetuarlo. Para conquistar oídos está bien ser tan bobalicón. Para hacerlo con los corazones, no. Para ello hace falta inteligencia de futurólogo. Quiero que
al crimen condenado a mí. Quiero ser su carcelero, acapararlo, impedirle que otros lo secunden, que otros lo manejen, que otros hagan de él papilla o ceniza. Quiero que el día último un extenuante epitafio me despida, que los débiles se aterren al recordarme y los ricos eviten nombrarme a mí o a mi prole. No soy un sobreviviente, soy un manipulador. ¿Entiende ahora usted que no es en este caso más que mi desarrapado confidente el porqué de mi urgencia por su melodía? Resultaré patético al intentar sobornos, pero imagine el poder que le podría otorgar a usted, ya que es el único que no sucumbe a su música. Y yo, y sí, soy patético como el que más sufre, como el que con una llaga en el costado anda anhelante por vino o por una daga aún más filosa y más poderosa que penetre más y más y más y más en mi posición. Usted pensará que por mi dinero tengo tiempo para libaciones ociosas, que así puedo conseguir cualquier cosa, un orinal distinto cada día, quebrar los aros de los carros con serenidad y reponerlos de inmediato, un bocadillo de queso, de gorgonzola, mas no es tan cierto aquello de los privilegios del dinero. He reflexionado profundamente acerca de mis deseos y gracias al vizconde, quien me abrió los ojos, descubrí que por medio del arte, que es exclusividad de poderosos, alcanzaré gran auge, el auge que mi padre dejó escabullir al dedicar sus últimos años exclusivamente a malgastar gran parte de su fortuna que ahora me pertenecería en estudios obsoletos y experimentos científicos sin resultados favorables. Y no piense que soy un ingenuo que al primer avistamiento de gloria se arroja un cubo de aceite hirviendo. He sabido de encantadores de serpientes, de imperios remotos que están en el extremo de lo conocido, que pueden robar a los que, encantados por sus encantamientos o disuadidos por estos, ceden cualquier cosa por ver repetido el prodigio. Sé que no son más que viles timadores, pero también diré que confío plenamente en las habilidades proféticas del vizconde, a quien ya no anhelo ganarle una partida de ajedrez. Siempre parece saber exactamente qué hacer antes que yo. Y no olvido además el final de una historia del más conocido encantador de serpientes que, obnubilado por la ingenuidad de quienes lo idolatraban, creyó poder hacerse de gemas de incalculable valor que daban el poder de los sultanes y el amor de los harenes, para lo cual montó espectáculos ante los que flanquearon las conciencias de los espectadores, abriendo múltiples puertas hasta dar con los oscuros salones del tesoro, sin saber que el primer requisito para ser guardia imperial era calificar como ciego, sordo y mudo, para lo que muchos renegaban los dotes propios de los hombres, solamente con la consigna de no caer en bajas tentaciones, y sobre todo las que nacen al tener tan cerca gemas de impar talante, adiestrando su acto, que ante un movimiento ofensivo reaccionaba sin tregua, y su olfato, que diferenciaba perfectamente a quienes iban a ellos con alimentos o con embaucamientos, no quiere espantarlo. Pero aquel hombre, y aquí tal vez radique la moraleja de toda vida lega, fue castigado siendo lacerado en predeterminadas partes de su cuerpo, las dolorosas, incinerado luego, no después de ser enviado a una mazmorra junto con sus mismas serpientes. Este hombre no supo controlarse. Con usted y su virtuosismo ganaré la parte inmortal que todo gran hombre necesita: grandeza, reputación y, ¿por qué no?, repulsión, amor, loco amor y odio extremo. Ya he amaestrado a la inteligencia y al detenimiento. De lo que me falta de usted se hará cargo. Una gran baba caía de la infame bocaza de Oscurimbad. Se había conmovido. ¿Cómo sabe de la música? ¿Qué sabe de mí?
interrogó con la baba todavía colgando. No preguntes sandeces, lo sé todo gracias al vizconde. ¿Y el qué? ¿Cuánto sabe? ¿Qué le he dicho, Corniupo? No sea necio. Usted no necesita saber demasiado. El vizconde lo sabe todo. Con eso conténtese. Todo lo escucha, todo lo prevé. Aquí disminuyó el tono de voz y escudriñó sigilosamente con las pupilas a su alrededor. Oscurinbad no podía fingir su asombro. Jamás escuchó tantos disparates ni estuvo presto a ser parte de plan alguno. Ahora era el móvil de un plan ejemplar que sin él no resultaría. Aunque si ese vizconde lo sabe todo, también sabe la música. Pensó en un asalto de inteligencia, que en él no era del todo frecuente. Se tronó los dedos y con espasmo descubrió que no tenía entre sus manos el violín. Indefenso, lo tomó rápidamente. Gozán sonrió por su actitud, lo que le dijo mucho a Oscurinbad. Le dijo, por ejemplo, que de allí no debía intentar ni salir, ni debía entonar su melodía. Con acritud, Oscurinbad se sentó en un breve escalón que partía la biblioteca en 2 niveles. Con saña Gozán se sentó en el sillón, ambos en silencio, ambos en espera de Homais. En ese momento, cualquiera de los dos pudo jurar que eran acompañados por un fondo musical de un solo violín, una melodía muy triste que bombeaba sus corazones. Sin verse, no emitieron media sílaba porque ambos dudaron de si no era un piano. Al cabo de 1 hora de espera, la cabeza a Oscurinbad le vacilaba. Era evidente que ya no revisaba los grabados de aquel libro que entre los tantos había escogido y que el sueño lo obligaba a cabecear, cuando un sonido de cerrojos los alertó. Estridentes sonidos irrumpieron la pieza desde la calma del corredor, y recibido por las cariátides que hacían guardia en el umbral y que prosternadas parecían esperarlo en laborioso amor, y sumisamente apareció un personaje de inocultables anteojos, más bien bajo, enjuto, de redondos hombros que le servían para esconder su flácido cogote, de quien podría decirse los años se dieron el lujo de saltar, o que por lo menos se le apiñaron a su alrededor como falsos testigos de una pelea marital. No era ciertamente lo que Corniupo temió. Fumaba gozosamente sin darles interés a sus huéspedes. Algo encorvado y medio soñoliento, vio que el hombre de su derecha cargaba en una mano un violín y vio acto seguido que en la otra sostenía un libro silvestremente. El analizado tuvo una única reacción. Con apremio abandonó el libro, no sin sacudir su pasta al dejarlo con detallismo en su lugar. Inmediatamente un tercero interrumpió. «Mi querido vizconde», dijo gorgoteando de ansiedad. Y continuó excitado. «Lo hemos estado esperando. He cumplido sus órdenes al pie de la letra y aquí estamos». Homais se movilizó con sigilo sobre la alfombra persa, como si contara sus pasos, dirigiéndose al sitio exacto debajo del cual se escondía un invaluable tesoro. Sé que quiero un ginebra, explotó por fin. ¿Qué quería decir con esa afirmación que más sonó a pregunta y a rimbombancia? Era imposible, no obstante, que alguien en aquel lugar le negase cualquier petición. En realidad parecía imposible que alguien negase algo a cualquiera de allí mismo. Le sentó muy bien aquella carga de ginebra entre su pecho y su espalda. Más jovial como un roedor comiendo, con ojos descalfados y confiables, señaló un libro totalmente distinto a los que antes encomendaron sus visitantes. Era uno de ciencia, uno pequeñito. Gozán, como si fuera habitual para él hacerlo, se levantó y le acercó el tratado.
Homais lo abrió y fue directamente al final del libro, en donde extrajo una herrumbrada y casi liliputense llave de bronce. ¡Estoy en casa!, exclamó. Lo que más fue vitorear, nuevamente de forma extraña. Debo ir. No, debo invitarlos a visitar mi anfiteatro. ¿Al anfiteatro?, interrogó con indudable sorpresa Gozán, lo que sorprendió a Oscurinbad. ¡Síganme!, respondió oídos sordos del hombre, que al músico lenta pero firmemente le parecía más loco de lo que pudo sospechar. Tomó el violín con cuidado, como si pudiera echarlo a perder por su brusquedad, como si el violín pudiese de pronto estar contagiado de la locura del llamado vizconde. Gozán cogió el vaso vacío de ginebra, quejumbroso a regañadientes lo volvió a llenar y siguió con los ojos desorbitados y el ceño fruncido a su mentor, no sin advertirle al violinista, como si al hacerlo él mismo se convenciera: nunca cuestione mis actitudes, verá que siempre tiene sus razones. Un omnipotente perfume prolongó su camino. Pisaron estiércol y suciedad. Días enteros habían pasado sin que nadie visitara el lugar. Un sótano exuberante invadido de bancas escalonadas y en cuyo ecuador sobresalía una cama de operaciones con 1000 aparatos a su alrededor los recibió. Movió un mortero de ágata, un envase de vidrio con pirita arseniosa dentro, que emanó un muy desagradable olor, un manuscrito de Bertolt Schwarz, manchado con ácido tartárico hasta que dio con el cortopunzante que quería. Como antes, pero con bisturí en mano, Homais tanteó el lugar hasta ubicarse con firmeza en un costado fructífero, en resquebrajaduras en las paredes que llegaban hasta el piso, en posición fecal, no sin antes colocarse un capirote manchado de sangre. Los alumnos, pues entendieron su pasividad como una invitación a oírlo, tomaron asiento, inquietos. Estaban ya los dos sentados y el hombre con un bisturí blandiendo en su mano izquierda, la de las uñas sin cortar, y en la otra una moneda que lanzó y que aparó antes de que viese el piso. Cuando en una tempestad infinitesimal una suave brisa le devolvió a Oscurinbad una imagen que llenaba la galería de su memoria, y recordó lívido, y tembló, y vaciló ante ese rostro, ese reconocido espejismo de quien una vez creyó sordo. Era efectivamente el hombre que más de una vez huyó de los encantos de su música. No pudo más que pensar en una jaula, en un canario verdemoco, que chocaba con insistencia y con torpeza contra los barrotes y en su estridente silbido ocupado por la calma.